Continuamos con la entrevista con el licenciado y ganadero Manuel Cortina Reynoso. Así es, muchas gracias. Hemos hablado un poquito en la anterior parte, un poquito, pues mucho. Qué bueno que de los encastes, de ese encaste que tienes, de que estarás pronto en Guadalajara, pero no, se nos ha olvidado hablar de Manuel Cortina desde niño. Platícanos al público, es importante que sepa cómo tu infancia, etc. Es bien bonito hablar de uno mismo, pero da pena. No. Muchas gracias por la oportunidad. Decías, tengo 51 años, pues ¿cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Yo nací en 1972. Nací en Aguascalientes porque aquí estaba la clínica. Pero el trabajo de parto mi mamá lo empezó en Chinampas. Y de la clínica se regresaron a Chinampas. Yo no vivían en Aguascalientes, vivían en Chinampas mis padres cuando yo nací. Yo me crié de muy niño y hasta que tuve que entrar a la escuela me crié en el rancho y lo digo con orgullo y con agradecimiento a la vida de Dios de que me permitió crecer en un entorno en donde el aprendizaje no es verbal, sino empírico. Es maravilloso salir todos los días y encontrarse con la ranita y con el mosquito y la mariposa y la flor y darse cuenta de la naturaleza de una y de otra forma y ver cómo los toros preñan a las vacas y aprenderlo viéndolo y ver cómo el potrillo nace del caballo y ver cómo que hay que darles de comer y que hay que vacunarlos y que ya no hay agua y que si llovió o no llovió y poder decir esa agua sí llega, esta agua no llega. Todo esa aprendizaje empírico no tiene precio. ¿Ordeñar? Por supuesto. Fíjate, mi primer trabajo en la vida, trabajo formal, de tener una responsabilidad, estaba yo en el verano entre segundo y tercero de secundaria. Y mi papá dijo, si un día piensas mandar, primero tienes que aprender a obedecer. Tú no le puedes decir a alguien que haga algo que tú no sabes cómo se hace. Aunque no seas el experto, siempre habrá una mano de obra calificada pero tienes que tener una idea de qué estás pidiendo. Si no, ¿cómo le exiges a alguien que cumpla con un trabajo que tú no sabes qué trabajo cuesta? Yo no le puedo decir, no, y me ordeñas a todas las vacas tú solo. Pues es que date cuenta cómo es. Entonces mi papá, yo le dije, papá, necesito dinero pues para gastar y me dijo, muy bien, yo te voy a dar trabajo en el establo. Y dije, bueno, pues ordeñaremos. No, hombre, mi trabajo era recoger, limpiar las heces de las vacas, los mojones de las vacas, limpiarlas después de que las vacas se amarraban, se ordeñaban a mano, primero a mano, después mi papá se tecnificó un poco, pero primero eran a mano, en aquel entonces eran a mano, y había que limpiarlo, salía el grupo de vacas que se ordeñaban y hacer la limpieza y llevar todo esto un montón y cada X tiempo. Entonces, mi primer trabajo y mi papá me lo pagó, y yo no era el patrón, yo obedecía al encargado del establo. Y me decía, él te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Y yo, pues órale. Y entonces, Manuelillo, ahora hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Entonces uno aprende a obedecer, aprende a sudar y aprende la satisfacción de lo que uno recibe, ¿no? Entonces cuando se da uno cuenta que el rancho, además de ser entretenido y divertido, porque como niño es muy divertido estar en un rancho, también es mucho trabajo. Los animales no descansan ni sábados, ni domingos, ni días festivos. No es como yo voy a la oficina de 9 a 4 y a las 5, sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo ni me paro, y si me hablan a las 8 de la noche, no sé, no, pues si un toro empieza a mugir a las 3 de la mañana, hay que ir a ver qué le está pasando al toro, aunque sean las 3 de la mañana de un sábado. Entonces, ese aprendizaje no solo natural, sino ese aprendizaje de trabajo, de exigencia que tiene el campo, pues yo lo agradezco infinitamente porque creo que forjaron mi carácter en cuanto a responsabilidades, ¿no? Y ahí me tocó crecer. Me toca crecer entre Aguascalientes y Chinampas. Estamos a 45 minutos, una hora cuando mucho. Fabricando quesos, tu madre también, sí. Con muchas labores. Oye, yo la conocí, sí, claro, que en los quesos y todo aquello. Lo que pasa es que el asunto de los quesos se dio más adelante, cuando hubo una época en que la leche estuvo muy mal pagada y era más negocio preparar el queso y traerlo a vender
que venderle la leche a la Nestlé o a una de estas empresas que la compraban. Cuando yo era muy chico, pasaba la pipa de la leche y recolectaba la leche de la mañana y recolectaba la leche para llevársela a un termos, y no había mayor preocupación porque la leche la pagaban semanalmente, ¿me explico? Pero sí hubo una época de mediados de los 90s en delante en que el precio de la leche cayó tanto que era más negocio. Más bien, el negocio era darle un valor agregado a la leche, que era hacer queso fresco, y lo traía mi papá a Aguascalientes, venía con sus 2 hieleras de queso y los vendía era muy buen cliente de la zona militar, por ejemplo. Para todos los soldados que estuvieron en Aguascalientes en esas épocas, comieron sus enfrijoladas y sus quesadillas con queso fresco de las vacas de Chinampas, ¿no? De vacas suizas. Entonces, bueno, en México el productor agropecuario no solamente se dedica a lo que es producir en sí, sino que tiene que darle salida a sus productos y tiene que atender la cuestión laboral de sus empleados, tiene que atender, en el caso del toro de Lidia, también hay que atender las relaciones públicas de la ganadería para lograr colocarse con ya sea una empresa grande, ya sea un amigo, o hacerse amigo del que está haciendo empresa en plazas chiquitas, con los toreros, por supuesto. En el rancho llegaron a pasar toreros que yo admiré mucho, como Rafael Rodríguez, como Mariano Ramos, como David Silvetti, y algunos españoles también que estuvieron muy de paso, pero también personas a las que yo les aprendí mucho, tanto de la vida como de los toros, ¿no? Y bueno, eso fue yendo y viniendo a clases, porque las clases eran en Aguascalientes y nos íbamos a Chinampas, a veces los fines de semana, a veces diario, nos íbamos a dormir allá. Tenían en esos cerros tan pronunciados que hay ahí, tenían vacas mansas también, o sea, allá arriba en la o mesa, todavía. Allá no, ahorita María, mi hermana, es la que volvió a poner el ganado de engorda. Daniel y yo solamente tenemos de lidia, no tenemos otro tipo. Mi papá también tenía chivos. Mi papá le surtía al restaurante El Regio de Monterrey. Órale. Todos los veranos llegaba un tráiler que le llamábamos panzona, una panzona llena de chivitos, y se iban los chivitos para cabritos en el restaurante de Monterrey. Y era un restaurante muy exigente, y mi papá cumplía perfectamente con que los chivitos no comían más que leche de vaca desde que nacían hasta que se iban de vaca. De chiva. De su mamá. No, eran solamente becerros de leche, no comían hierba de ningún tipo, desde que nacían hasta que los subíamos a la panzona. En ese entonces mi papá tenía ganado suizo, llegó a tener caballos, por supuesto, llegó a tener en un tiempo conejos, gallos y gallinas también. En fin, yo en ese ambiente me crié y aprendí muchas cosas de la naturaleza, de la vida, del toro. Lo aprendí en ese ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde yo en la parte académica, pues bueno, yo terminé primaria, secundaria y preparatoria en Aguascalientes, en el Marista. Incluso me eché un extra inning. Yo en un momento quise ser hermano marista y estuve casi un año preparándome, un año escolar, digamos, preparándome para ser hermano. Finalmente no fue mi vocación y dejé yo ese camino y entré entonces a estudiar Derecho, que es la carrera. Sí, muy derecho entre todos nos sentábamos muy así. Y eres egresado de aquí de la Universidad de la Bonaterra, de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, de Derecho. Y a la fecha tengo el honor de ser maestro desde hace ya más de 15 años, de ser maestro de 3 materias. Bueno, hace más de 15 años de una, pero en este momento soy maestro de 3 materias en la carrera de Derecho, en primero y en 10º semestre. Ahí mismo en la Bonaterra. Hasta ahorita sí, ¿por qué? Pues es la formación. La formación que tú tienes. La formación que tengo, y siempre uno regresa a su casa, ¿no? A su alma mater. Así es. ¿Desde cuándo empezaste a tener inquietudes políticas? Platícanos, dinos, no importa que sea taurino, pero somos humanos y los humanos tenemos otras virtudes aparte de ser taurinos, sí, ¿verdad? Sí, yo cuando tenía como 10 años aproximadamente, la última afectación ejidal que hubo
en las tierras de la propiedad de mi papá, a mí me tocó ver a mi papá llorar. Él había hecho un pozo artesiano, el agua brotaba, pero había hecho el brocal del pozo, le había puesto un papalote, una bomba operada por el aire, y tenía ahí animales. Hubo una invasión, fue la afectación, el aviso de la reforma agraria, y entonces mi papá fue y desarmó el papalote, sacó sus vacas, desarmó el papalote y me dijo, ven, ayúdame porque ya lo perdimos. Y mientras desarmaba el papalote se le salían las lágrimas. Y eso a mí me pudo mucho, en ese entonces se me hacía injusto. Ahora puede uno entender las circunstancias, pero en ese momento ver a tu papá llorar, puedes sentir una gran impotencia y una gran injusticia. Y a partir de ese momento yo dije, yo me tengo que involucrar para que las cosas, que haya más justicia en este país, ¿no? No solamente por eso, pues, pero me acuerdo que fue como el inicio, de tal forma que pues me empecé a involucrar, pero entonces en la oposición. Yo empecé a buscar a cambiar el status quo, ¿no? El de cómo estaba en ese entonces, y me involucré en partidos de oposición y me preparé en mi carrera profesional para aportar. Es decir, yo no era un estudiante de universidad o de preparatoria que decía yo quiero el hueso. Yo era un estudiante que me quejaba de cómo estaba, que proponía cómo debería de estar, y que a base de estar acercándome a diputados o acercándome a regidores o acercándome pues todavía no eran gobernantes porque no teníamos, pero sí teníamos diputados y sí teníamos regidores de oposición, les llevaba propuestas de reglamento, les decía por qué lo hacemos aquí o allá, y empecé a conseguir que me invitaran a trabajar con ellos como asesor. Pues un asesor recién egresado de la carrera, ¿qué tanto puede aportar uno? Pero ya había interés por el trabajo que yo les estaba demostrando tener. Y finalmente me fui involucrando al grado de que después yo empecé a ocupar algunos puestos en donde yo era ahora el que necesitaba asesores, ¿no? Fui síndico municipal del Ayuntamiento de Aguascalientes, fui... ¿Con el Mosco? No, el presidente municipal era Luis Armando Reynoso, y yo era el síndico. Después fui secretario del ayuntamiento en dos periodos diferentes. Fui senador de la República, suplente de Benjamín Gallegos, que en paz descanse, un gran amigo que me invitó como su suplente una vez que estaba yo. Pues es que siempre, toda mi vida ha sido eso. Hago un poquito de ruido y de escándalo y luego me dicen, a ver si es cierto, lo que traes que estás proponiendo, órale, siéntese y a trabajar. Entonces andaba yo tan activo con los jóvenes que me dijo Benjamín, véngase, jálese a los jóvenes para trabajar conmigo. Y entonces me invitó a mí. Mi servicio social, por ejemplo, lo hice en la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad del Estado en ese entonces, una policía estatal muy nueva a cargo del licenciado Víctor Hugo Mercader, de otro partido al que yo pertenecía, pero yo empecé a impugnar infracciones de tránsito porque no estaban bien hechas, las boletas no estaban bien hechas. Y entonces yo llegaba e impugnaba las de mis amigos, ni las cobraba. Oye, ¿vas a pagar? No, hombre, échamela, yo te la impugno. Pum, presentaba la impugnación, iba a ver cómo iba mi impugnación. Estoy hablando yo que iba como en el sexto semestre de la carrera, ya estaba yo en impugnaciones, o sexto, séptimo semestre, y me habla el licenciado Mercader, que lo busque el director. Y yo, ¿qué? Yo vengo a impugnar. No, que lo busque el director. Y me dice, ¿y tú qué quieres? ¿Qué buscas? No, pues es que yo nomás busco que las infracciones estén bien hechas por parte de sus elementos. Y si tanto interés tienes, ¿por qué no te vienes mejor a contestarlas tú? No, órale. Dice, no tengo con qué pagarte porque no tengo plazas. Pero, ¿ya hiciste tu servicio social? No. Vente a hacer tu servicio social. Me gustó la idea. Y desde entonces empecé como prestador de servicio social en seguridad pública. Con el buen amigo Mercader, un saludo. Un saludo, por supuesto, al licenciado Mercader, un excelente jefe, y después un gran amigo, por supuesto. Y pues estuve yo prestando el servicio social precisamente por estar empujando y molestando. Oye, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y lo hice con algún diputado, y lo hice con algún regidor. Y siempre era, bueno, pues si quieres, pues vente. En algunos casos me pagaban, en otros no. Y poco a poco, pues uno empieza a abrirse camino en el mundo laboral. Y por ahí fue, ¿no? Ahorita yo, probablemente mi mayor orgullo sea la academia, de estas
tengo yo la clase de Derecho Municipal a 10º, que es una materia que me encanta, es una materia que desde que fui síndico me fascinó y que además soy miembro del Colegio Nacional de Abogados. Basado en el 115 constitucional. 115 constitucional, nuestra bandera. Soy miembro de número del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Yo me considero un abogado municipalista, aunque no tenga yo una especialidad, porque no conozco qué universidad la otorgue, pero toda mi vida me he dedicado a eso y soy el titular de la materia de Derecho Municipal en la Universidad Panamericana en Aguascalientes. Entonces, considero que es el área de profesional en la que me desarrollo. Ahí te sientes a gusto, ahí te sientes desarrollando así, como si estuvieras produciendo becerros de lidia. O sea, me refiero que y también ahí se ven 5 años después. Es que los toros es pasión. ¿Y a poco la educación no también? Que dices tú, me salió esta generación que son... Cuando un alumno o una alumna contesta bien un examen oral o una participación que tiene frente a sus compañeros y uno dice, mira, no lo estoy haciendo tan mal. Y no le metes pasión también ahí. Claro. Pero el toro es entrega, el toro es pasión. Y acá, y la educación acá es un tipo de trabajo. Tiene que ser. Sí, claro que me gusta y lo disfruto. Por eso dije, es una de mis grandes satisfacciones. Pero no deja de ser actividad profesional. Y en cambio, pues con el toro se siente uno como si estuviera uno enamorado, ¿no? Con mariposas en el estómago, pues. Esa es la parte. Como abogado, ¿qué sientes tú cuando se aprovechan, porque es la palabra, una bola de aprovechados que se dicen animalistas? ¿Cuál es tu concepción como abogado? Sí, a ver, yo en un primer momento siento un poquito de compasión, un poquito. ¿Compasión? Sí, porque no están enterados del asunto. Yo digo, pobres. Si supieran lo que es esto, no habría animalistas en el mundo. Es muy fácil ser animalista desde el balcón de un departamento en un edificio urbano, en una colonia de la Ciudad de México o en Frankfurt. Es muy fácil ser animalista desde ahí. Cuando no se ha pisado siquiera el campo bravo, cuando no se ha embarrado uno los pies de lodo, o cuando no se ha cortado uno con un alambrado o jalándole los pies a un becerro para que pueda nacer correctamente, es muy fácil ser animalista cuando no se trabaja por los animales. Creo que si alguien quiere a sus animales es el ganadero. Creo que si alguien los defiende, los cuida, los alimenta, los atiende, los cura, es el ganadero. Creo que el animalista de escritorio o atrás del teclado y de una pantalla que dice, ay, pobrecitos animales, creo que no está enterado de la realidad. Por eso siento un poquito de compasión, un poquito. Porque después sabemos bien que hay unos cabilderos internacionales con muy buenos fondos, buscando que ese sentimiento de tristeza o de compasión que se siente por explotarlo, por un animal, lo explotan para sus propios fines. Y también eso, yo creo que si quienes defienden esas causas se dieran cuenta que están siendo manipulados, lo dejarían de hacer inmediatamente. Estaríamos mejor buscando que nuestros hermanos y hermanas, los seres humanos, estuvieran mejor. Y saber que el uso racional, pero el uso de la naturaleza, siempre y cuando sea racional, es mucho mejor cuando es en favor del ser humano que cuando ponemos en primer lugar unas especies distintas al humano para eso, ¿no? Y bueno, tu formación es interesante, te explico, nos explicamos, ¿verdad? Eres municipalista. Sí. Los reglamentos son ordenanzas municipales. Sí. ¿No crees que debía subir un nivel a una ley nacional? Aunque, claro, sabemos que son ordenanzas municipales y tú lo entiendes mejor que nadie porque eres municipalista, pero ¿no crees que pudiera darse una ley nacional? Siempre y cuando se respetara que cada ayuntamiento estableciera los detalles de la lidia, sí. Es decir, yo no creo que la federación deba decirle a los municipios
qué ferias lidiar, cómo tienen que estar preparados los toros, los tiempos de la lidia. Eso probablemente hay que dejárselo a los municipios, a la ordenanza municipal. Pero sí hay que hacer, por supuesto, una ley de culturas o de tradiciones en donde haya charrería, en donde haya corridas de toros, toda la tauromaquia, la cuestión de los gallos y algunas otras actividades que son nacionales que el Estado no está cumpliendo con la protección de los derechos culturales de las personas. Una persona tiene derecho a vivir y disfrutar su propia cultura. Y si yo desde chico, y mi papá, y mi abuelo, y mi bisabuelo, y familias a los lados, no solamente en ascendencia, sino a los lados, se han dedicado a este tipo de actividades, forman parte de nuestra cultura, y tengo el derecho de vivirla, de apreciarla y de disfrutarla, y ese derecho no me lo pueden quitar por un capricho atrás de un escritorio, ¿no? Esa es mi percepción. Entonces, sí creo que debe haber una legislación nacional que, como el 115, establezca un marco competencial muy claro y que diga, de ahí para adelante, municipio, síguele. Pero te voy a dar un marco jurídico para protegerte. Creo que así debería de ser. ¿Qué le dirías a nuestro público? No, obviamente es taurino, 90 y tantos %, claro. Pero ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías? Al público taurino le diría, no dejemos de apoyar a la fiesta. No dejemos de apoyar a la fiesta. Siempre que se pueda hay que ir a los toros, cuando se pueda, no siempre se puede, cuando se pueda hay que ir, pero además hay que hablar bien del toro. Hay que comprender cuando alguien con todo su esfuerzo busca que la tauromaquia suceda y que a veces algo le falla. Somos los primeros en irnos al cuello y decir, no sirves para taurino, no sirves para torero, o para ganadero o para empresario. Hay que comprenderlo, hay que hacer comunidad taurina y apoyarnos entre nosotros. Y para ese pequeño porcentaje que no fuera tan taurino, que también nos pueden estar, claro, que nos están monitoreando, yo les diría, dense la oportunidad de conocer antes de criticar. No se vale criticar lo que no se conoce. ¿Por qué? Porque se critica sin fundamento. Para criticarlo bien hay que meterse a fondo, conocer al toro desde que nace hasta que sale de la plaza. Mira, por aquí tengo esta gráfica, que es un trabajo en conjunto. La tengo ahí como cuadro, aquí atrás de ustedes, pero déjenme ver. Esta gráfica es un trabajo en conjunto de mi abuelo y su servidor, que no nos conocimos. Él murió 10 años antes de que yo naciera, pero este trabajo él lo dejó hecho y yo me encargué de refinarlo, y está publicado en el Newsweek. Esta revista, los diseñadores de esta revista y los directores de la revista Newsweek me ayudaron a darle el diseño final de todo lo que el toro de lidia afecta positivamente, beneficia a toda la economía en su entorno. El toro de lidia es el único producto agropecuario que multiplica 14 veces su valor desde que sale de la casa que lo produce. Ni el maíz, ni los mejores productos, ni la guayaba, ni el aguacate, ni los mejores productos multiplican 14 veces su valor de que salen de la producción a que llegan al producto final. El toro de lidia derrama en turismo, en imprenta, en mecánicos, en combustibles, en hoteles, al fisco, en artes, en transportes, todo lo que depende del matador, todo lo que depende del ganadero, todo lo que depende de la empresa. Todas estas áreas de la economía se ven beneficiadas por el toro. Esta es una gráfica muy sencilla, pero aquí mismo está un artículo en donde a detalle vamos expulgando hacia dónde se derrama lo que el toro de lidia es, ¿no? Dense la oportunidad de conocer al toro que nace, al toro que crece, que se escoge, y después que se lidia, y después todo lo que pasa después con lo que el toro produce. Y entonces vamos a reverenciar al toro. El toro como especie, el toro como individuo no deja de ser un animal, y el conjunto de individuos crean una especie, y la especie toro de lidia es aquella especie que los taurinos reverenciamos porque reconocemos en él una parte
importantísima de nuestra cultura, de nuestra economía y también de nuestra psique, de nuestra psicología. Porque que un matador de toros se enfrente a un toro de lidia en la plaza nos habla de lo que el ser humano enfrenta todos los días. Se enfrenta a la realidad de la naturaleza, pelea con la naturaleza y con arte tiene que sobrevivir a la naturaleza. Estamos llamados a sobrevivir a la naturaleza, y la naturaleza nos va a dar mordidas y nos va a dar patadas, el toro nos da cornadas, pero la naturaleza nos da mordidas, patadas. La naturaleza duele. No, claro, no la ciudad que está hecha para no sentir. La naturaleza allá afuera es agresiva con el ser humano, y el ser humano, a pesar de todo, ha sobrevivido a la naturaleza y ha triunfado. Y qué mejor que triunfar con arte, y qué mejor que triunfar haciendo un derroche de emoción estética. Eso es lo que es la fiesta de toros, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? No, creo que ingeniero me ha dejado expresarme y explayarme muchísimo, y lo agradezco mucho. Acompáñenos en Guadalajara el 17 de septiembre. Y por ahí nos vemos, en Guadalajara, el 17 de septiembre. Muchas gracias. Al contrario, ingeniero, gracias por todo. Gracias a todos.